¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. A una semana de que comience la campaña electoral, hoy los datos han quitado foco a los políticos. Los datos del paro del pasado mes de mayo han sido buenos, ha sido el mejor mayo de la historia. El paro ha bajado en nuestro país de las 4 millones de personas, algo que no pasaba desde el año 2010. También el paro ha bajado en Castilla y León de las 200.000 personas, ha caído en 8.000. En cuanto a los mensajes políticos, pues evidentemente se han escuchado unos cuantos a la hora de valorar estos datos del desempleo. Mayo suele ser un mes de contrataciones, pero este en concreto ha sido el mejor de la historia. Es una época en la que reaparecen los trabajos veraniegos y el sector servicios es el mayor beneficiario. Cuando llega el buen tiempo, llega el verano, siempre hay más trabajo, ¿no? Pero es ocasional simplemente. Voy a buscar alguna restaurante o alguna casa. Hay que seguir buscando, ¿no? Hay que seguir buscando la oportunidad de trabajo. Lo que ha sorprendido es que el número de parados ha bajado de los 4 millones, una situación que no se veía desde hace 6 años en España. Ahora se sitúa en los 3.800.000 desempleados. En nuestra comunidad fueron 185.000, casi 8.000 menos que en abril, la mayor caída en 10 años. El paro ha bajado y los ocupados han aumentado. Pues hombre, yo creo que trabajo hay, pero otra cosa es que te contraten o... No sale y lo que sale piden experiencia. Y si no te cogen es imposible tener experiencia. En todas las provincias y sectores de Castilla y León hay menos parados, sobre todo en el sector servicios y en la construcción. La Seguridad Social ganó en mayo más de 8.000 afiliados en nuestra comunidad y casi 200.000 en el resto del país. Datos positivos, pero los sindicatos reconocen que no son suficientes. Son datos muy similares o incluso algo peores a los del 2015 y 2014. Y por lo tanto viene a confirmar lo que venimos diciendo hace tiempo, ¿no? Que de alguna manera, y de hecho se confirman datos interanuales, hay una desaceleración. Tenemos una precariedad en el tema de contratación, más número de ciudadanos que desaparecen de las listas del paro y sobre todo tenemos mucho más gasto en el tema de pensiones que en el tema de cotizaciones. Mismo argumento desde el Partido Socialista. Luis Tudanca dice que el mercado laboral cuenta con más trabajadores, pero lo hacen con contratos temporales y más precarios. Ha incrementado la temporalidad de los contratos firmados, que han alcanzado el 93%, que en nuestra comunidad autónoma tenemos 150.000 personas que están trabajando y cobrando menos de 600. Desde la Junta valoran positivamente estos datos. En mayo el paro ha descendido el doble en Castilla y León que la media nacional, el 4% frente al 2%. Creemos que esta tendencia es positiva, lo que queremos es que se siga consolidando porque además el descenso del paro es en todas las provincias, en todos los tramos de edad y también en todos los sectores. Desde las organizaciones de empresarios aseguran que es el momento de aumentar las ayudas para los emprendedores y consolidar las empresas que han podido superar la crisis. Donde el paro no deja buenas noticias desde hace demasiado tiempo, es en la minería. Hoy la consejera de Economía y Hacienda ha firmado con la Asociación de Comarcas Mineras un plan de dinamización de las cuencas dotado con 18 millones de euros. Pretende promover iniciativas económicas y empresariales. Pero también hoy sindicatos y patronal del sector han firmado un documento en el que defienden la viabilidad del carbón más allá del 2018. El próximo martes se escenificará esta unión con la firma del documento en defensa de la minería y de las comarcas mineras. Primero fueron los agentes sociales y económicos los que se sumaron al plan de dinamización de las cuencas de la comunidad. Ahora les ha tocado el turno a los municipios mineros a través de ACOM. Esta firma, con la consejera de Economía, ratifica su apoyo a un plan que tiene una premisa básica. Entendemos que tiene que haber una actividad minera viable a partir del 2018. Es un recurso que tienen los municipios mineros que no se puede desaprovechar en ningún momento. A partir de aquí, la Junta dispone 7,5 millones de euros para este año, a los que hay que sumar otros 11 a través de 2 fondos específicos dirigidos a atraer proyectos empresariales a las cuencas. Lo que pretendemos con este plan no es hacer inversiones improductivas o algo que no vaya a generar empleo. Es un plan que fundamentalmente contiene medidas para generar riqueza y empleo en esos municipios mineros. Desde ACOM aplauden la iniciativa y la consideran un buen punto de partida. Siempre podemos pedir más y siempre vamos a necesitar más. Es evidente que podíamos haber pedido más y necesitaremos un plan más ambicioso, pero por algo tenemos que empezar. El plan contempla la creación del sello Tierras Mineras como marca de garantía para toda aquella iniciativa que se desarrolle bajo su paraguas.
Si la unión hace la fuerza, el carbón a partir del martes será más fuerte. A los sindicatos y patronal se suman comunidades autónomas y grupos políticos en una gran cumbre. Los gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha y Asturias ya han confirmado su presencia y se espera que el de Castilla y León lo haga en próximos días. También estarán el Partido Socialista, Izquierda Unida, Foro Asturias, Xunta Aragonista y Partido Aragonés. Populares, Podemos y Ciudadanos aún lo están estudiando. A partir del día 7 ya no estaremos solos y el próximo gobierno deberá cumplir sí o sí el marco de actuación, porque si no, también será un gobierno mentiroso e incompetente. Con este documento los firmantes piden la aplicación urgente del Plan de Carbón de 2013. Un hueco térmico medio anual del 7,5% para el carbón de origen autóctono y o alternativamente una bonificación del 85% en el impuesto especial sobre el carbón. Y reclaman explicaciones sobre el plan de cierre que ha aprobado Bruselas, dicen, a espaldas de los trabajadores. Con mensaje, además, para la vicepresidenta. Dijo que las empresas que continuasen a partir del 2019 no deberían de devolver las ayudas. A la vez que han pactado con Bruselas que la tienen que devolver. Los sindicatos no descartan salir a la calle, una decisión que valorarán el próximo día 7. Y ya que estamos hablando de temas que tienen que ver con la minería, les leo un titular destacado en estos momentos en la portada del diario de León.es. Hacienda manda a la Guardia Civil a la Basco en busca de papeles sobre sus cuentas. La agencia tributaria analiza las declaraciones de IVA de 2011 a 2014 de esta empresa, ahora cerrada por quiebra. La Inspección de Hacienda se presentó el miércoles en las oficinas de la Huiera Vasco-Leonesa en Santa Lucía de Gordón, acompañada por agentes de la Guardia Civil con el objeto de analizar parte de la documentación sobre las declaraciones de la empresa minera en proceso de liquidación. Noticia que, por supuesto, les ampliaremos mañana en nuestros servicios informativos. El paro, la minería, va a formar parte, como no, de nuestro tiempo de tertulia. Esta noche con Paco Somoza. Paco, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Estás más contento que la semana pasada, pero menos que el año que viene cuando tengamos la 12ª, ¿no? Eso va a ser la pera ya. Eso va a ser la pera. Nos vamos a pasar muy bien. Fenomenal. Fonseca, tú no eres mucho de fútbol, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. La gente se muere de éxito también, ¿eh? Sí, es verdad. A estos les va a pasar algo de eso. Bueno, yo creo se van a morir es de lo que éxito. les espera. Seremos humildes, aunque esa es una palabra que no está en el vocabulario del Real Madrid. Ernesto, buenas noches. Buenas noches. ¿Con qué empezamos hoy? ¿Con el paro? Con el paro. Pues adelante. Mira, empezamos con la primera del norte de Castilla, que destaca que el paro registrado cae por debajo de 4 millones y es el mejor mes de mayo desde 1996. Diario La Razón se refiere a los datos regionales. Casi 16.000 parados menos que hace un año y casi 8.000 ocupados más que en el mes de abril. Para la Junta los datos confirman la recuperación económica mientras los sindicatos ponen el acento en la precariedad laboral. El Correo de Burgos, la cifra de parados de la región baja al nivel de agosto de 2011. Diario de Valladolid, El Mundo, la cifra del paro baja de 40.000 en la provincia de Valladolid por primera vez desde 2009. Se firman más contratos, pero el 92% son temporales. Diario de León, el sector de la construcción propone un plan para rehabilitar 13.000 viviendas que con una inversión de 21 millones de euros en 5 años generaría más de 28.000 empleos. Diario Palentino destaca la propuesta de Ciudadanos para consolidar a Palencia como provincia ligada a la automoción. Ciudadanos aboga por ofertar Palencia para ubicar una fábrica de Tesla, que es la mercantil especializada en coches eléctricos de alta gama. Diario ABC, Herrera llama a las firmas agroalimentarias a que utilicen más materia prima regional en su visita de hoy a Campofrío. Y Diario de Soria, el paro alcanza en Soria la cifra más baja en 6 años. Diario de Ávila destaca en su primera una imagen de la escuela de verano que organizan conjuntamente la Universidad Católica de Ávila y el diario La Razón. En la clausura de esta escuela de verano, el ministro en funciones de Interior, Jorge Fernández Díaz, señaló que los populismos nos llevan al infierno, en una dura crítica a los populismos y sus consecuencias.
Y por último, el diario La Nueva Crónica de León destaca en su primera una imagen de los bomberos armados para luchar contra los enjambres de abejas. Vemos en una de las fachadas de la calle Álvaro López Núñez. Bueno, esas son las primeras páginas. Viñetas que me traes esta noche. Pues mira, tiene que ver con los contratos. Dice, bien, pues está usted contratado. Dice, oh, gracias. ¿Puedo dar la noticia a mi familia? Dice, sí, claro. Y además, en su lugar yo me daría prisa. Por si las moscas. Por si las moscas y por la temporalidad. Bueno, pues el paro, los datos del paro del pasado mes de mayo ocupan, ya lo han visto, buena parte de las portadas de los periódicos de nuestra comunidad y va a ocupar unos cuantos minutos en nuestro tiempo de tertulia, porque yo os pregunto vuestra valoración sobre esos datos del mes de mayo y sobre lo que creéis que puede significar el hecho de que haya sido el mejor mayo de la historia. Pues es buenísimo. ¿Se cuentan los datos del paro? Eso es buenísimo. O sea, teniendo en cuenta que en el 2013 estábamos por encima de los 5 millones de paro y ahora estamos por debajo de los 4, parece que el camino que se está siguiendo y que la potencial o teórica evolución de la economía está generando un cierto ánimo en la contratación. Yo creo que es una noticia positiva, que por descontado hay que ponderarla porque hay una cierta vertiente que se relaciona con la estacionalidad y con que ahora viene el buen tiempo, se generan empleos derivados de las afluencias turísticas, de una serie de cosas que tienen que ver con las temporadas, pero desde luego hay una cuestión que es absolutamente objetiva. Si es el mejor mayo de la historia, pues es una cosa pues para estar contentos, no cabe ninguna duda, ¿no? A mi juicio. Jesús. Pues hombre, yo coincido con Paco Somoza en que es una muy buena noticia y así hay que verla, pero yo me quedo sobre todo con esos casi 4 millones que no tienen trabajo y pienso que lo que hay que hacer es ocuparse de que lo tengan. Vamos a ver, no se puede hacer un proyecto de vida, no se puede encarar absolutamente nada sin trabajo. Entonces es fundamental que la gente, que todo el que quiera trabajar pueda trabajar y hay que ocuparse de seguir haciendo lo que haya que hacer y lo que sea preciso para que todas esas personas tengan trabajo. Y después un aspecto muy importante en el que siempre insisten los sindicatos, que son los malos del paseo este, porque parece que nunca están contentos con nada, pero yo les comprendo, claro, está el tema de la temporalidad, al cual aludía Paco ahora mismo, pero está sobre todo el tema de que, bueno, primero, de cuántos son esos contratos, porque la mayor parte de esos contratos, pues en fin, están en cantidades que por supuesto ni de lejos llegan a los 1.000 euros, pero ¿quién puede vivir con menos dinero hoy en día? Dios mío, pero ¿quién puede sacar adelante una familia con menos dinero? Es que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y después la otra cuestión es la temporalidad, es que son contratos a muy poco tiempo y siempre con lo de la viñeta, ¿verdad? Dese usted prisa en comunicárselo a su familia por si acaso. Hombre, no podemos estar así, o sea, hay que crear empleo y yo estoy muy feliz de esa noticia, como imagino que lo están, yo creo que todos los españoles, pero también quiero señalar esto y sobre todo decir que hay que insistir en mejorar estas cosas y en decirlas para no dormirnos en los laureles ni para creer que todo es maravilloso. Bueno, ¿se están resolviendo las cosas? Sí, pero cuidado, hay todavía muchas sombras y hay que decirlas. Sí, a mí me llama la atención que en estos días pasados hemos recogido en la prensa cómo la actividad económica se mantenía sobre todo por el consumo privado, es decir, porque hay un ascenso del consumo privado a pesar de la precariedad de los ingresos y la inseguridad de los ingresos. Y también a pesar, decían los analistas de la situación, a pesar del retraimiento o de la inactividad de la contratación pública, de la obra pública. Es decir, seguramente el hecho de que no haya gobierno, que haya un gobierno en funciones, pues está haciendo que la obra pública que genera actividad económica pues no se está está dinamizando un poco más también la creación de empleo, evidentemente. Pues como se pueden imaginar, los datos del paro se han colado en la precampaña y se le han proporcionado a Mariano Rajoy argumentos para defender sus políticas. La economía ha centrado buena parte de su intervención en un foro organizado por Diario de Burgos dentro de los actos del 125 aniversario del periódico.
Ha estado en Burgos con una doble celebración. Por un lado, los 125 años del Diario de Burgos y por otro, los buenos datos del paro. Es el mejor mes de mayo de la historia de España, que pueden tener esperanzas, y esperanzas cada vez más fundadas, porque ya hay muchas personas que antes no podían trabajar y ahora sí pueden hacerlo. Daba ánimos así a quienes buscan empleo, mientras destacaba que en Castilla y León ha bajado el paro más que la media nacional, lo que atribuye a las políticas de la Junta. Que no es lo mismo que haya un gobierno que otro, y que no es lo mismo que se apliquen unas políticas económicas que otras diferentes. Y como no es lo mismo, alerta que si se deshace lo hecho estos 4 años, el país puede volver a destruir empleo, y advierte sobre las propuestas de otros partidos. Sería un enorme error no bajar los impuestos. En cuanto a si va a utilizar el proceso de Chaves y Griñán durante la campaña. La respuesta es no. Y yo estaré a lo que digan los tribunales, y nada más tengo que decir sobre el señor Chaves y el señor Griñán. También ha hablado de infraestructuras, comprometiéndose a que el tren de alta velocidad llegue a Burgos. El AVE al País Vasco y, por supuesto, Burgos, Vitoria, etcétera, se va a hacer seguro. Aún no hay fecha, pero sí para poner fin a los peajes en la AP1. Rajoy asegura que será en 2018. Antes de participar en ese acto en el Museo de la Evolución Humana y de darse ese paseo por el centro de Burgos, el presidente del Gobierno en funciones visitaba las obras de la nueva fábrica de Campofrío. Ha estado acompañado por el presidente de la Junta y por la ministra de Empleo. La planta se abrirá en noviembre, 2 años después del incendio. Empleará a 800 trabajadores. Rajoy ha estado en Burgos, ha habido varios periodistas que han estado escuchándolo también en ese coloquio organizado por el Diario de Burgos, el primero de unos cuantos, porque por ahí van a pasar también el resto de candidatos a la presidencia del Gobierno durante las próximas fechas. Fonseca, tú has estado por ahí. Sí, he estado. Una crónica, por así decirlo, rápida. ¿Cómo le has visto al presidente en funciones? Candidato del Partido Popular. Pues mira, lo he visto muy seguro de sí mismo, con mucho entusiasmo. Claro, estaba... Hoy era uno de esos días en los que se podía venir arriba, ¿no? Con los datos del paro y con el zasca de ayer al PSOE, ¿no? Con el tema de Chaves y Griñán. Hoy era un día bueno para él, sobre todo por lo del paro. Yo creo que lo de Chaves y Griñán, yo coincido con el presidente. Vamos, yo no quiero que le pase nada a Chaves ni a Griñán, porque me parecen 2 políticos que han prestado servicios a España y que se merecen de momento todo el respeto. Y ya se verá lo que dicen los tribunales. Vamos a dejar aquí de estar siempre cargando las tintas y rajando sin parar. Pues mira, a mí el presidente me ha parecido, sobre todo me ha gustado muchísimo la parte última, porque ha sido unas palabras muy esperanzadoras, de mucho entusiasmo. Ha dicho cosas muy simpáticas, como por ejemplo eso de que efectivamente 100.000 españoles están trabajando en el Reino Unido, pero lo que no decimos es que 400.000 ingleses están trabajando aquí, y que hay muchos millones de personas que vienen todos los años a España de vacaciones. No vendrán porque este sea un país inseguro y porque haya unas infraestructuras malísimas, ni porque les demos muy mal de comer, ni porque nuestros hoteles sean malos, sino todo lo contrario. Nos tenemos que querer más. Los españoles nos tenemos que querer más, y a mí eso me parece que es algo que hay que decirlo a toda hora, porque efectivamente, yo que he pasado más de 20 años fuera de España, Juanma, te aseguro que no he conocido, sí, nos quieren más fuera, no he conocido nadie que hable tan mal de España como los españoles, ni nadie que quiera menos a su país como nosotros. Y este es un gran país, y es que es verdad, pero si es que tenemos cosas impresionantes, de la sanidad que tantas veces se dice, hasta el AVE, pasando por nuestro nivel de vida, que es muy alto. Paco. Yo creo que lo positivo de todo, otra cosa positiva, es ver cómo en un momento determinado una sociedad entera, con las ayudas institucionales necesarias, reacciona y es capaz de generar la reconstrucción de un desastre, de un acabose prácticamente que fue el incendio de la fábrica, y que ahora está prácticamente al borde de la reinauguración. A mí me parece que eso es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es dejar de mirarnos el ombligo, intentar ser eficaces, y las cosas son bastante más aritméticas que imaginadas o que imaginarias, ¿no? Y tienen que resultar prácticas, y esto es un ejemplo práctico de cómo hay que reaccionar en los malos momentos. Es un ejemplo práctico y también muy positivo, ¿no? Por descontado, con lo que antes apuntaba Jesús con respecto a
la cara B de los datos del paro, es el propio paro, no los 4 millones que siguen estando ahí y que tenemos que hacer un esfuerzo social institucional grandísimo en intentar reducirlos a los que en el 2007 ya eran 2 millones solo, ¿no? Bueno, el candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, también ha hablado de empleo en Tenerife. En el puerto de la Cruz ha dicho que si llega a la Moncloa se compromete a aprobar una línea de subvenciones para esas empresas que contraten a parados de larga duración, una acreditación profesional para los jóvenes procedentes de la construcción que no tienen estudios y la creación de puestos de trabajo desde las administraciones públicas. Para crear en 4 años 200.000 puestos de trabajo desde las administraciones públicas para aquellos jóvenes y no tan jóvenes que sufren el paro de larga duración. Es decir, mi compromiso será rebajar la tasa de paro en 4 años a la mitad. Bueno, todos hablan de rebajar la tasa del paro. Pedro Sánchez habla de crear esos 200.000 puestos de trabajo en las administraciones públicas. Mariano Rajoy decía de aquí a 2020 crear en torno a 2 millones de puestos de trabajo, 500.000 empleos al año. Ahora nos van a dar muchas cifras. ¿Con qué nos tenemos que quedar? No sé con qué nos tenemos que quedar. Yo con lo que no me quedo es con estos brindis un poco al aire de la creación de trabajo por parte de las administraciones públicas. Yo quiero que creen trabajo los empresarios y quiero que cree trabajo la sociedad civil. Y la verdad que desde las administraciones públicas lo estrictamente necesario, lo que hace falta para que funcione el Estado y para que las cosas marchen, pero quien realmente tiene que crear puestos de trabajo es la sociedad civil, es el empresariado. Lo que aupa y lo que levanta la vida es la gente que a su trabajo acude, pero un trabajo que se crea desde abajo y desde la sociedad civil, no tanto desde las administraciones, porque entonces es muy fácil caer en cosas que tienen que ver más con la subvención y que tienen que ver con puestos más ficticios que reales y cosas que no responden a lo que realmente demanda el mercado. Esto es una sociedad libre de mercado y está sujeta a unas normas inexorables que tienen que ver con la oferta y la demanda. Y si no entendemos eso y no respetamos eso, pues corremos el riesgo de estrellarnos. Efectivamente, de pronto tú puedes crear un montón de puestos de trabajo, pero ¿qué viabilidad tiene eso? ¿Cómo vas a sostener eso? ¿A qué responde? ¿Realmente la sociedad demanda eso? Yo, particularmente, soy partidario de que se apoye a los empresarios, que se apoye a los emprendedores, que se apoye a la sociedad civil. Insisto, nos falta sociedad civil, necesitamos más sociedad civil para que sea allí donde se cree trabajo, y un trabajo que tenga que ver con las necesidades reales de la sociedad. Estoy completamente de acuerdo al 100% con lo que ha dicho Jesús, es decir, nada más se puede sostener el empleo a la larga con rendimiento y con productividad, es decir, inventarnos los puestos de trabajo, que no creo que sea lo que dice Pedro Sánchez, o por lo menos lo que intenta decir Pedro Sánchez, pero al final es decir, vamos a crear 200.000 puestos de trabajo en la administración, vamos a intentar crear todos los que sean posibles en las empresas, porque al final nosotros tenemos unos costos fijos que se derivan del sostenimiento del paro en un estado de bienestar parecido al que tenemos o el que tenemos, ¿no? Eso cuesta, y como cuesta eso, habrá que intentar capitalizar ese dinero e intentar que los empresarios, efectivamente, con todas las regulaciones del mundo y con todos los controles suficientes para que las cosas se hagan ordenadamente, generen empleo, como se ha hecho en otras ocasiones. Es decir, que tampoco estamos hablando de una cosa que no se haya hecho nunca. Se han hecho ese procedimiento de fomentar la inversión mediante subvenciones públicas, controladas, por supuesto, y con compromisos de empleo determinados, es una cosa experimentada en esta comunidad 50 veces. O sea, se ha dejado de hacer hace un montón de años y justo han coincidido estos años con la crisis. Probablemente no querer invertir en generar el empleo porque no hay dinero es una actitud poco empresarial, poco emprendedora. La Administración tendría que ser más emprendedora en sus propósitos y en sus maneras. Bueno, vamos a seguir con la precampaña porque en cuanto a Unidos Podemos, hoy hemos conocido detalles de esa campaña electoral que se avecina. Pablo Iglesias y Alberto Garzón van a participar juntos en los actos de apertura y de cierre de la campaña en Madrid. También estarán juntos en Barcelona, en Alicante y en Cádiz. Lo han explicado Iglesias e Íñigo Errejón esta misma mañana. Aseguran que será una campaña patriótica que ponga por delante las necesidades de la gente. Y han avanzado que los actos más importantes se centrarán, como les digo, en Madrid, en el Mediterráneo y en Andalucía. Aunque en la presentación no ha habido representantes de Izquierda Unida, defienden que la sintonía entre los dos partidos, entre las dos formaciones, es total. Por ejemplo, os puedo anunciar que
El lunes, que intervendré en el Fórum Nueva Economía, la presentación la hará Alberto y es probable que se nos vea juntos en más cosas. Se hace mucho hincapié en el Mediterráneo, que entendemos que fue en un momento dado el modelo de país que quiso construir el Partido Popular y que es un modelo fallido, y que hoy va a ser uno de las vanguardias del cambio político. Y al mismo tiempo que hay mucho Mediterráneo, hay mucha Andalucía. Bueno, pues así las cosas. Estamos a una semanita. Dentro de una semana a estas horas ya estamos pegando carteles. Yo le he echado un... Bueno, ya no se llevan, ¿no? Yo le he echado un vistazo por encima a los planteamientos que hace a esas 40 o 50 propuestas que hace Unidos Podemos, y me parecen bien, pero me parece que son exactamente las mismas que hace el Partido Popular y que el Partido Socialista. El problema no es qué es lo que queremos hacer de esta sociedad. A ver quién se atreve a decir ahora que queremos una sociedad injusta o no igualitaria o con respeto a los derechos equivalentes de los hombres y de las mujeres. ¿Quién quiere decir eso? ¿Quién va a decir que no va a fomentar el trabajo de los autónomos y que no va a hacer? Todos dicen lo mismo. El problema es cómo. Y eso yo estoy esperando que nos lo digan. No sé si la campaña es el mejor momento, pero bueno, vamos a ver cómo se van a hacer esas cosas para que todo vaya bien, para que esto vuelva a ser el cielo, ¿no? ¿Nos van a dar soluciones o nos van a vender de nuevo motos en la campaña? Todos. No, en la campaña es muy fácil dar soluciones y dar alternativas porque se promete lo que se sabe que no se va a cumplir. Yo una de las cosas que les echo en cara a los partidos políticos, a todos en campaña, es el cinismo con el que actúan. Están permanentemente diciendo cosas que saben que no son posibles. Y luego, esta obstinación en decirle a la gente lo que quiere oír y no lo que debe oír, aunque eso te cueste, pues mira, hasta te cueste votos. Tú di lo que es como es, no como conviene o como interesa que sea. Y sobre todo, di la verdad, di cómo están las cosas. Habla de lo que hay que hablar, pues de que efectivamente... esto pasa por el esfuerzo, y pasa por el sacrificio, y pasa por compartir, y pasa por la convivencia, y pasa por todas estas cosas, y insiste en ello, porque todo lo demás, el decir cosas que hay que bien las escuchas, y claro, lo que decía ahora Paco, pues sí, hablas de igualdad, hablas de fraternidad, en fin, de los grandes ideales, y ¿quién no va a estar de acuerdo en eso? Oye, por cierto, antes de que os marchéis, quiero plantearos otro tema, aunque nos queda muy poco tiempo, ¿no? Pero creo que es interesante y que está vinculado también con la actualidad política, porque el Consejo de Gobierno ha firmado hoy la propuesta para limitar mandatos en la Junta, en la presidencia de la Junta sobre todo. Ahora las Cortes modelarán el proyecto que podría aprobarse allá por el mes de octubre. Cuando entre en vigor, presidente y consejeros tendrán que abandonar sus cargos a los 8 años y los alcaldes de ciudades grandes como Salamanca o León, bueno, de ciudades de más de 20.000 habitantes, pues ya no podrán ser procuradores en Cortes. A partir de la entrada en vigor de este estatuto, ni el presidente de la Junta ni los consejeros podrán estar en su cargo más de 8 años. Se regulan además las puertas giratorias. Los altos cargos no podrán prestar servicios a entidades privadas de un sector en el que no tuvieran experiencia profesional previa a su nombramiento. No se podrá ser alcalde de una ciudad grande y procurador a la vez, y se cesará a los altos cargos a los que se les abra juicio oral por delitos contra la Administración. Hemos ido mucho más lejos de lo que marcaba nuestro programa electoral, hemos ido mucho más lejos de los acuerdos que alcanzamos con todos los grupos políticos de la Cámara. El único asunto que queda por regular es el de los aforamientos, que requiere de reforma del estatuto, pero ahora se abre el proyecto a las aportaciones de los grupos. Aquí no hay líneas rojas. Serán obligatorios 2 debates electorales inexistentes en la última década y media. Lo importante es que en un momento determinado se toma la decisión. Se reduce a 15.000 las firmas necesarias para presentar una iniciativa legislativa popular, y los consejeros tendrán que comparecer en las Cortes a mitad de legislatura para ver el grado de cumplimiento de los objetivos. Llegan nuevos tiempos a las formas de hacer política también, por supuesto, en nuestra comunidad, ¿no? Sí, y este estatuto del alto cargo que va a entrar como proyecto de ley en las Cortes de forma casi inmediata, la verdad es que tiene muy buena pinta, ¿no? Es decir, limitar los mandatos, evitar los recorridos, las puertas giratorias, es decir, ese tipo de cosas, ese tipo de ventajas asociadas a la política hasta ahora, pues la verdad es que está muy bien que se corrijan. ¿Os parece bien ese estatuto? 20 segundos. Bueno, a mí me parece bien con matices, o sea, a mí me parece que desaprovechar es como cuando resulta que llega
siempre recuerdo a Said Oiza, ¿no?, que llega al periodo de jubilación obligatoria y nos perdemos un maestro indiscutible durante 15 años. A mí me parece que hay que racionalizar el ejercicio político. No podemos tener, y el ejercicio de la administración también, no podemos tener sinvergüenzas que nos gobiernen, no podemos tener corruptos que no cumplan su función pública como es debido. Pero si tenemos a uno honesto, honrado, tampoco tenemos por qué tenerle solo 8 años, ¿no? Claro, efectivamente. O sea, si Cristiano Ronaldo sigue metiendo goles, pues oye, hay que dejarlo ahí, ¿no? Eso es. A mí el resto me parece un despilfarro. Y además es presuponer que una persona honesta, trabajadora, inteligente y eficaz puede convertirse en un sinvergüenza por arte de Birroque, ¿no? Pero yo creo, Juanma, que esto forma parte de los gestos y de la forma de gobernar de Castilla y León, que es una forma de gobernar absolutamente socialdemócrata, con un socialdemócrata al frente que es Juan Vicente Herrera. Y entonces hacen este tipo de cosas, ¿no? Aquí se toman medidas constantemente muy audaces y que van por delante de las que se toman en muchos sitios, pero que tienen que ver sobre todo con ese talante que es verdad, que es muy socialdemócrata. Sí. Bueno, el caso es que nosotros también estamos a punto de cumplir 8 años, a ver si nos van a aplicar este estatuto también. En fin, menos mal que esto no tiene carácter retroactivo. Gracias, Jesús, gracias, Paco, nos vemos, ¿eh? Nos vemos. Feliz semana. Ernesto, aquí te espero el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Después hablaremos también de otras puertas giratorias, en este caso de las que afectan a los jueces. Vamos a hablar con Francisco Sosa Wagner, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, que ha escrito un libro sobre si los jueces son o no son libres. Será ahora, después de la publicidad. Vamos a hablar bastante de justicia en este segundo tramo de la información. El portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia ha denunciado hoy en Valladolid que el Gobierno no ha tenido la voluntad política de acabar con la corrupción. Joaquín Bosch reclama que el próximo Ejecutivo acabe con lo que define como abandono, que según este colectivo sufre la justicia en nuestro país. El Gobierno no ha tenido voluntad política de actuar contra la corrupción. Y a la vista está que no se han tomado medidas adecuadas. Y las medidas más importantes son las medidas preventivas. Son las medidas que impidan que en cualquier administración puedan circular millones de euros sin que nadie controle. Y de justicia o de los encargados de impartirla, los jueces, hablamos en los próximos minutos con Francisco Sosa Wagner, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, escritor y es político. Don Francisco Sosa Wagner, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Viene usted en calidad de escritor para hablarnos de este libro, La independencia del juez, una fábula. Exacto. Respóndame a la pregunta que se hace usted en el titular. No es una fábula si se entiende la independencia tal como yo la defiendo ahí. Yo defiendo que el juez en España es mayoritariamente independiente. El problema se plantea con la selección de la élite judicial. Por élite judicial hay que entender los magistrados del Tribunal Supremo, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Nacionales, presidentes de salas, Audiencia Nacional, etc. Ahí hay una selección que se produce con criterios discrecionales, muy ligados a los intereses de las asociaciones de jueces, o mejor dicho, a dos asociaciones de jueces. Y ahí es donde está el problema. Por tanto, en mi libro, que es un libro escrito para el gran público, es un libro que no es un libro escrito por un jurista, por supuesto, pero es un libro escrito para el gran público que se puede interesar por estos asuntos. Por eso ahí lo que desmonto es el debate que ha habido tradicionalmente en España acerca de la composición del Consejo General del Poder Judicial. Si el Consejo del Poder Judicial lo eligen los jueces o los políticos. Ese es un falso debate. ¿Falso debate? Ese es un falso debate. Claro, pero usted se pregunta, en la contraportada del libro, se hace varias preguntas que, claro, todos nos tenemos que hacer, evidentemente. ¿Por qué se resiste el poder político a asumir la independencia de los jueces? Claro, porque el poder político quiere tener controlados a los jueces más importantes del país. Es decir, a aquellos jueces que deciden las cuestiones litigiosas que más pueden afectar al poder público. Y de ahí que el poder público, a través ahora de las asociaciones, pues procure
controlar quiénes llegan a esos altos puestos, a lo que podemos llamar la élite judicial, como he dicho antes, magistrado del Supremo, etcétera. Ese es el punto clave. Eso ha sido así toda la vida, desde la Constitución de 1812 hasta ahora ha sido así. El poder político, por eso lo digo ahí, el poder político busca controlar ese segmento de la justicia que le puede ser en un determinado momento adverso. Y ese es el gran problema. Pero eso se puede resolver, y esto es lo importante saberlo, eso se puede resolver muy fácilmente, estableciendo un sistema de acceso a esos puestos absolutamente reglado. Con eso se acaba, y para eso no hace falta ni modificar la Constitución ni siquiera ninguna ley. Ayer mismo el presidente, o antes de ayer, el presidente del Tribunal Supremo ya lo ha reconocido esto. Yo creo que me da cierta satisfacción porque me da la impresión de que se ha leído mi libro. Claro. Eso se puede resolver fácilmente sin tocar más que un simple decreto. Pero sobre todo hace falta compromiso político, claro, y es verdad que en campaña, y sin ir más lejos, Mariano Rajoy en las elecciones de 2011 llevaba en su programa electoral eso, ¿no? La despolitización de la justicia, ¿no? Que no fuesen los políticos los que eligiesen los cargos más importantes del Consejo General del Poder Judicial. Claro, pero que el Consejo del Poder Judicial lo pueden dejar como está. Yo abogo por unas fórmulas que, en fin, no es cuestión aquí de contarlas. El problema, como digo, es sustituir el sistema de acceso a la élite judicial que es actualmente un sistema discrecional muy trufado de intereses asociativos, por un sistema que sea reglado, es decir, como los ascensos de cualquier funcionario. Con eso se soluciona un primer problema de la politización de la justicia. Y para eso no hay que tocar más que un simple decreto, que ni siquiera, fíjese, es un decreto del Gobierno, es un decreto del propio Consejo del Poder Judicial, pero que, como usted dice bien, tiene que tener el acuerdo de las fuerzas políticas, claro, si no, no es posible, ¿no? Ahora que estamos hablando de los jueces, precisamente, le quiero preguntar porque muchas veces hemos hablado de los jueces estrella o de esos jueces que en un momento determinado deciden dar el salto a la política y algunos, muchos, posteriormente regresar otra vez a la judicatura. ¿A eso le parece bien? No, eso me parece muy mal. Ese es el segundo punto para la despolitización de la justicia. Mis requisitos para la despolitización de la justicia son: 1, este que acabo de señalar, nombramiento reglado de todos los puestos, incluidos los magistrados del Tribunal Supremo. 2, supresión de las puertas giratorias entre la justicia y la política. No puede ser que un juez esté sentado en una sala de justicia, en una audiencia en un tribunal superior o en el Tribunal Supremo, se marcha a la política y al día siguiente, además, pueda volver tranquilamente a la sala de justicia. Eso no puede ser ni ocurre en ningún sitio del mundo. Por tanto, del mundo de nuestro entorno, me refiero. Por tanto, esto hay que suprimirlo. Para suprimirlo no hay más que modificar alguna ley. El tercero de los requisitos, si me permite decirlo, para la despolitización es suprimir esos magistrados que nombran las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, en el caso de Castilla y León, las Cortes de Castilla y León, que designan un magistrado que va a parar a una sala que precisamente va a conocer de los delitos en que puedan incurrir los aforados. Los aforados son precisamente los políticos de la comunidad autónoma. Esto suena muy mal, evidentemente. Con esas tres reformas que no exigen, como digo, tocar la Constitución, habríamos dado un paso de gigante en la despolitización de la justicia. Y acabaremos con los aforamientos también. Usted entiende, evidentemente, que en el libro habla de acabar con los aforamientos. ¿Hay demasiado aforado en este país? En España hay muchos aforados, hay miles de aforados y eso no tiene ningún sentido. Y además es que para la población suena muy mal, para la ciudadanía suena muy mal, porque nadie puede justificar que la justicia que imparte el magistrado del Tribunal Supremo sea una justicia más justa que la justicia que imparte un magistrado de Lugo o de Santander. Eso no se lo puede creer nadie. Y por tanto, la supresión de ese privilegio es una exigencia general. Y dejarlo reducido a muy pocos cargos políticos, ¿no? Hay una pregunta que también se hace usted y que le quiero trasladar. ¿De qué manera puede evitarse que el uso de la toga sea un trampolín a la política? ¿Eso se puede evitar? Sí, se puede evitar, evidentemente, estableciendo que no existan, como he dicho antes, esas puertas giratorias, ¿no? Pero que se lo van a tomar en serio los partidos, se lo digo porque evidentemente, ahora que se habla tanto de transparencia y de nuevas formas de hacer política, de nuevos mensajes que cambien el discurso más tradicional de los últimos tiempos,
entiendo que estas cosas tienen que primar en la campaña y en los mensajes de los partidos. Espero que estas cosas primen en la campaña. A mí me ha alegrado el leer hoy, me parece que ha sido hoy, esta mañana, las declaraciones que ha hecho ayer el presidente del Tribunal Supremo, el señor Lesmes, en un medio informativo, me parece que ha sido El Mundo, en un debate que ha habido allí tal y cual, ¿no? Porque por primera vez he visto que el debate no se ha centrado en esta cosa de que si los jueces o los partidos políticos eligen al Consejo, y se ha centrado en estos asuntos que yo trato en mi libro. En mi libro trato otros como son los fiscales, el problema de la estructura orgánica de los fiscales, así como los jueces constitucionales, los magistrados constitucionales que viven también bajo el signo de una politización extremada como consecuencia del sistema de nombramiento, ¿no? ¿Y qué papel, según usted, deben tener los fiscales? ¿Deben tener más protagonismo, por ejemplo, igual en la instrucción de los casos? Sobre eso hay una polémica muy grande. A mí me parece que la organización de la Fiscalía es, en términos generales, correcta. Lo que yo critico es que también en el ámbito fiscal el ascenso a los cargos más importantes, los llamados fiscales de sala, sea un ascenso discrecional, no un ascenso reglado, y luego yo otorgaría una mayor autonomía funcional a los fiscales individualmente considerados. Me parece que el fiscal general del Estado, hoy ocupado ese cargo por una señora, tiene un poder excesivo en un Estado de Derecho, ¿no? Bueno, les estamos hablando de este libro del que decía ese autor Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de León, La independencia del juez, una fábula, entre interrogaciones, pero ya hemos hablado al principio de la entrevista que él se cuestiona esa independencia sobre todo en las élites de la justicia, no en los jueces que hacen el trabajo diario más cotidiano, ¿no? Porque además, últimamente, en ese sentido, podemos respirar aliviados, ¿no? Ayer, sin ir más lejos, ese juez que decide procesar tanto a Chávez como a Griñán por el caso de los ERES, más recientemente también, pues otros casos que afectan al Partido Popular, es decir, que la justicia, en ese sentido, es ciega, como debe ser. Es mi tesis, y además si usted ve a quién está dedicado el libro, el libro está dedicado precisamente a los jueces y fiscales que en medio de un trabajo diario abrumador tienen que soportar el debate sobre la independencia de la justicia, porque el debate de la independencia de la justicia es un debate que solo debe afectar o puede afectar a esa élite judicial a la que me he referido, es decir, al 15% de los jueces, no creo que más. El 85% de los jueces son personas que hacen su trabajo de manera absolutamente libre e independiente, y los ejemplos que usted acaba de poner en relación con asuntos políticos que son muy sensibles, pues esto pone de manifiesto, es la prueba del 9 de la veracidad de lo que yo sostengo, ¿no? Bueno, ya saben que mi invitado esta noche, también, además de estos cargos por los que le hemos llamado, en su día fue político, también tuvo un cargo político. Yo no sé si le han vuelto a tentar en alguna ocasión. Bueno, no le voy a decir ya su antiguo partido UPyD, pero no sé si alguno de los nuevos le ha llamado. No, yo ya he dicho a quien me ha ofrecido algo que yo ya he hecho la mili. Ya me he licenciado y por tanto ya no quiero dedicarme a estas cosas, de escribir y pensar y etcétera, pero desde luego no a estar en primera línea de la política. Pero un licenciado de la política seguro que tiene opinión y ve cómo está el percal. Sí, eso sí, por supuesto, eso sí, me informo a diario. Hombre, yo lo veo muy complicado, sobre todo lo veo, a mí me proporciona una luz especial el hecho de haber estado 5 años, casi 6, en el Parlamento Europeo, ¿no? Y una cosa que aquí se oculta, y por eso me gusta decirlo aquí, es que esta tensión que existe, esta aparente tensión, que es una tensión bastante artificial entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que parece que son enemigos acérrimos, hay que decirle a la ciudadanía española que nos está escuchando que en el Parlamento Europeo el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, junto con los liberales, por ejemplo los Ciudadanos, allí incluidos en ese grupo, van de la mano y votan el 90% de las cosas que allí se votan, las votan conjuntamente. Esto es muy importante aclararlo a la ciudadanía para que se vea lo artificial de ciertos debates hispanos, ¿no? Y luego, por otro lado, si me preguntan mi opinión, a mí me parece muy peligroso los populismos, tanto de un sitio como de otro, ¿no? Precisamente en Europa, ¿quiénes están sosteniendo a la Comisión Europea, que es el gobierno europeo? Populares, socialistas y liberales. ¿Por qué? Porque hay una parte del hemiciclo que está dominada por la extrema izquierda y otra por la extrema derecha,
ambos antieuropeos, que desestabilizan el panorama político. Mira, por eso le quiero preguntar también, usted que ha sido eurodiputado y que es un europeísta convencido, ¿qué es lo que está pasando en Europa para este auge de los populismos, ya sean de extrema derecha o de extrema izquierda? Sí, bueno, las causas Hace muchos son... años que no pasaba esto en Claro, Europa. Claro, las causas son muy variadas, pero hay una fundamental que es la crisis económica, ¿no? La crisis económica, mientras Europa estaba dando dinero y todos nos beneficiábamos de eso, bueno, pues todo el mundo veía muy bien el proyecto europeo. En el momento en que eso se ha roto, como consecuencia de la crisis económica y financiera, pues empiezan los recelos frente a la integración europea. Pero hay que saber una cosa muy clara. La integración europea es el hallazgo y la invención más importante después de la invención del Estado, que nos ha permitido vivir a todos durante varios siglos en orden y cierta armonía y cierta convivencia. La actual integración europea es lo que ha sustituido al invento del Estado, y eso es muy importante, y de eso nosotros los españoles somos muy conscientes de la importancia de la dimensión, ¿no?, de ese hallazgo, y no debemos jamás perderlo de vista, y no debemos jamás dejar de apoyarlo, ¿no? Don Francisco Sosa Wagner, gracias. Muchas gracias. Gracias por hablarnos de Europa, de política y de este libro, de la independencia del juez, una fábula, un relato escrito para personas curiosas y legas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, buenas noches, suerte. Muchas gracias. Este libro. Muchas gracias. Enseguida va a venir José María Nieto, evidentemente, para analizarnos lo que ha dado de sí la semana. Bueno, Nieto no, el doctor autonomista, ya lo saben. Pero antes les tengo que contar que las organizaciones agrarias se han movilizado contra los ataques de lobos al ganado. Esta mañana se han concentrado frente a la delegación de la Junta en Palencia. Denuncian los daños de los cánidos, exigen que se diezme la población y que se agilicen las indemnizaciones. El futuro de muchas explotaciones, aseguran, está en serio peligro. Llevamos 40 ataques ocasionados por el lobo, más unos 20 desaparecidos. Somos una de las explotaciones de la montaña que más perjuicio está sufriendo. Hace 4 días han pasado 3 por mi puerta otra vez. Tengo que estar con un miedo horroroso, todos los días cerrando puertas hasta por el día. Llegó la hora antes de la despedida de conectar con el laboratorio del doctor Autonomista, en que investigan, ya lo sabe, el habitante perfecto de Castilla y León. Doctor Autonomista, y hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tenderás a ser huraño y solitario. Así serás un auténtico castellano y leonés. Buenas noches, joven Pérez. Buenas noches, doctor. ¿Usted cree que somos poco sociables en Castilla y León o qué? Eso se deduce de la encuesta del INE, en la que se ve que hay mucho lobo solitario en estos páramos. Los castellanos y leoneses vamos menos al cine, a manifestaciones y actos políticos que la media nacional. También estamos por debajo de la media en reuniones familiares e incluso nos prodigamos menos que la media en las redes sociales. Un 32% frecuenta estas redes semanalmente frente al 42% de los españoles. Tampoco hay que fiarse mucho de las encuestas, ¿eh? Es que ese carácter individualista y hasta un poco renegado de los castellanos y leoneses me venía muy bien para explicar la noticia de la semana, que ha sido la declaración de Pablo Trillo ante el juez del caso de la Perla Negra. ¿Es verdad que Trillo ha señalado a sus antiguos compañeros de consejería? A Tomás Villanueva, Begoña Hernández y a Rafael Delgado. El entonces exsecretario general de la Consejería, vicepresidente de la Agencia de Inversiones y miembro del Consejo de Administración de Gesturcal, dice que él no mandaba nada, a pesar de tan rimbombantes cargos, sino que era el consejero quien tomaba todas las decisiones. Para terminar de quitarse responsabilidades, además, Pablo Trillo ha declarado que avisó a Juan Vicente Herrera de lo excesivo del precio de ese famoso edificio. El propio presidente de la Junta ha confirmado este extremo y ha dicho que todo le pareció correcto y que recomendó a Villanueva, en caso de duda, seguir el criterio de los técnicos de la consejería. Tanto organigrama y al final las decisiones las toma algún oscuro funcionario anónimo, silencioso, gris y huraño. Con estas noticias, hasta usted mismo tiene hoy un aspecto desconfiado y mal encarado. Las sospechas de despilfarro e irregularidades nos predisponen a juzgar mal todo. Por ejemplo, esta semana hemos conocido que la Fundación Edades del Hombre está estudiando organizar una exposición en Miami, Florida. Y es inevitable torcer el gesto al acordarse de aquellas carísimas y fallidas exposiciones que se hicieron en Amberes y Nueva York y ponerse de mal humor. Es cierto que aquellas exposiciones internacionales hace 15 años no tuvieron el éxito esperado, ¿no? Sobre todo sirvieron para llevar de viaje a una nutrida corte de políticos y periodistas a costa del contribuyente.
A lo mejor esta iniciativa de Miami, que ha sido recibida con mucho entusiasmo por las autoridades de esa ciudad, es algo más seria. Y soy yo el que se está dejando llevar por esta tendencia a la desconfianza ensimismada que tenemos en la meseta. Bueno, de los errores se aprende, doctor autonomista, y no sea pesimista. Tiene usted razón. Hagamos un esfuerzo de confianza que falta nos va a hacer en este mes electoral. Así lo hará el habitante perfecto, que ya saben, será a la vez conservador y progresista, a la vez emprendedor y funcionario, a la vez laico y con temor de Dios, a la vez castellano y leonés. Que así sea, que así sea. Gracias, doctor autonomista, y hasta la semana que viene. Hasta el jueves que viene. Bueno, pues nos vemos la semana que viene con el doctor autonomista. Nosotros ya nos vamos. Antes, despedirnos de Leandro y de Alberto, los dos meritorios que nos han acompañado durante estos últimos meses y a los que les tenemos que dar las gracias, por supuesto. En un minuto la información meteorológica y recuerden, desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este viernes Castilla y León. Que descansen.